Demos inicio a nuestro culto de adoración. Dice en el Salmo 9, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias, Padre, por la semana que nos regalaste y porque estás con nosotros hasta este momento. Queremos rendir este culto en adoración a ti, a tu nombre, a tu bondad, a tu grandeza, a tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice en el Salmo 63, versículos 3 y 4. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Ahora vamos a darle gracias a Dios por cada una de sus bondades mostradas durante esta semana en nuestras vidas. Oremos. Señor, queremos darte las gracias ahora en estos momentos
por tus bendiciones. Queremos reconocer tu grandeza, Señor, tu fidelidad, tu provisión, tu cuidado constante. Gracias, Señor, porque no nos dejas y podemos sentirlo en nuestras vidas. Podemos sentir tu amor, podemos sentir tu cuidado y podemos estar seguros en ti. Gracias, mi Señor, por esto, por esta paz que nos regalas, por la tranquilidad en medio de circunstancias adversas o en medio de situaciones difíciles. Tú nos reconfortas y nos das tranquilidad. Gracias, mi Señor, por todo eso. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos y vamos a leer en el capítulo 6 los versículos del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la promesa a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora repitamos nuestra proclama.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir. Es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me impedirá hacerla parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Qué gusto saludarles, mis amados hermanos de la Iglesia Bautista Maranata. Y también me daba mucho gusto por todos aquellos que nos están viendo a través de este medio, participando con nosotros en el culto que rendimos a nuestro Dios. Gracias a Dios por sus vidas. Hoy les pido su apoyo en oración, mis hermanos, para que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos guíe en la búsqueda de dos hermanos de entre la iglesia que sirvan al Señor y a la iglesia en el diaconado. Esa es mi petición, para que oren por esta petición especial. Que la gracia y paz sea a todos ustedes. El Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, sea con nosotros a través de su Espíritu Santo. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de estar en esta reunión, unidos en un mismo espíritu para adorarte y glorificarte. Bendito seas, mi Dios. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Queremos pedirte, Señor, que te manifiestes en tu iglesia y que al reunirnos en forma presencial y hoy en las casas, tu nombre sea glorificado. Señor, bendice a todos los que de alguna forma están participando de este culto de adoración a ti, Padre. Te lo pedimos con el perdón de nuestras muchas faltas, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Mis hermanos, gracias a Dios porque nos permite hoy, 4 de julio, continuar con la serie de sermones que hemos titulado Los Hechos del Espíritu con la Iglesia. El versículo lema de esta serie está en Hechos capítulo 1, verso 8, en la parte segunda, y el texto dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro texto bíblico para el día de hoy se encuentra en Hechos 6, versículo 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. Nuestro versículo básico, Hechos 6, versículo 7, que al texto dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mis hermanos, el título del sermón del día de hoy, domingo 4 de julio. La iglesia, su organización, liderazgo y crecimiento. Sí, mis hermanos, la iglesia, su organización, su liderazgo y crecimiento. Déjenme introducirme de la siguiente manera, hermanos. En este capítulo 6 tenemos, en primer lugar, el relato del nombramiento de 7 diáconos. Pero vemos que fue lo que la iglesia primitiva experimentó para tomar tal acción. ¿Qué fue lo que experimentó? Recordemos que la iglesia está iniciando su desarrollo en organización, liderazgo y crecimiento. Veamos ahora otro resultado de las relaciones interpersonales entre los hermanos, ya que eran humanos como nosotros, pecadores redimidos, diríamos hoy, imperfectos como nosotros, por lo que se produjo una situación
que incomodó a un grupo dentro de la iglesia primitiva. Pues vemos que la iglesia crecía en gran número. Recuerden, hermanos, primero la iglesia experimentó en el caso de Ananías y Zafira. Eran creyentes salvos, pero no podían quedarse en la iglesia primitiva por haber albergado aquella mentira en sus vidas. Y Dios los disciplinó por haber mentido al Espíritu Santo, dando mal testimonio a toda la iglesia y a los no creyentes. Y ahora vemos la deslealtad y egoísmo de algunos que estaban descontentos e insatisfechos. Nos mencionan a los griegos y a los hebreos, pero observemos que se creó una verdadera crisis a tal grado que los apóstoles convocaron a la iglesia naciente. Nos dice Lucas, convocaron a la multitud para tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Para que no se dividiera la iglesia, ni se entorpeciera, mucho menos se frenara la tarea de los apóstoles y de la iglesia, que era y sigue siendo la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Por lo que esto condujo a la necesidad de enfrentar tal problema y elegir diáconos o servidores de la iglesia, con el propósito de armonizar la gran obra del Señor en la iglesia y de llevar el evangelio sin descuidar la predicación y enseñanza de la palabra por los apóstoles. Por lo que podemos decir que el problema suscitado en la iglesia primitiva fue el resultado de lo que sintieron en alguna desatención de los discípulos, que quizás no lo hicieron porque querían perjudicar a las viudas griegas, que veían que había cierta preferencia por las viudas hebreas. Recordemos que los primeros cristianos, su origen era judío, y que había en Jerusalén judíos de todas partes del Imperio Romano. En este caso se mencionan a los cristianos griegos, que eran judíos convertidos al cristianismo, de origen griego, convertidos al Señor Jesús, y que su cultura, o diríamos hoy su cosmovisión, era diferente a la de los judíos hebreos, convertidos al cristianismo, que habían sido creados en el judaísmo recalcitrante. Por lo que podríamos decir, tenían otras necesidades y la iglesia trataba de suplirlas, pero que se vieron rebasados porque algunos notaron ciertas diferencias en el servicio de los unos para con los otros. Que en realidad eso no era el problema, mis hermanos. Eso no era el problema en sí, ya que más que eso, el problema era que habían murmurado. Eso fue realmente el problema. Dieron cabida a la murmuración. Otro de los problemas que enfrentó la iglesia creciente es que estaba en transición, ya que no tenía más que el modelo de las sinagogas dirigidas por los sacerdotes y ancianos judíos, por lo que fue necesario la creación de los servidores o diáconos. Los podemos ver más tarde cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de los filipenses. Años después, en el capítulo 1, versículo 1, se dirige a los obispos y diáconos. Por lo que en Hechos 6 aún no hay tal claridad de organización en la iglesia naciente. Estaban en transición. Y aún así enfrentaron los retos y problemas por los que los apóstoles tomaron las decisiones de enfrentar tales problemas, convocando a la iglesia para que juntos tomaran las decisiones. De ahí nace el principio democrático de nuestras iglesias neotestamentarias. Las decisiones las toma la iglesia, la congregación, y no una sola persona o grupo de la iglesia, sino la iglesia, mis hermanos. Es bueno y sano seguir este principio democrático, ya que la participación de toda la iglesia nos da la característica de unidad para bendición de la obra de Dios y el desarrollo armonioso de la iglesia, que su misión principal es la predicación
y enseñanza de la palabra de Dios. Teniendo en cuenta esto, consideremos en primer lugar el peligro de la murmuración. El peligro de la murmuración, hermanos. Hechos 6, versículo 1. Leamos que al texto nos dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hermanos, es interesante que lo primero que vemos en este versículo es que en aquellos días la iglesia experimentó el crecimiento. ¿Cómo y por qué se produjo el crecimiento? Por lo que vayamos al capítulo 5 y leamos el versículo 41 y 42, que al texto nos dicen: y ellos salieron de la presencia del concilio, o sea, los apóstoles, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por lo que esto aprendemos que la iglesia experimentó el crecimiento cuando la iglesia y el liderazgo estaban unidas en el propósito de enseñar y predicar de Jesucristo. Eso era lo principal en la iglesia primitiva. Por lo que, volviendo al capítulo 6, versículo 1, también debe llamarnos la atención que por primera vez son llamados discípulos por el escritor Lucas. Lucas los llama discípulos porque estaban siguiendo, fíjense bien, y obedeciendo a Jesús, a su maestro, en hacer discípulos. Por lo que se debe de saber, ¿verdad? Y debemos de hacer nuestra tarea en la iglesia, en la actualidad. La tarea de la iglesia es discipular a todos y cada una de las personas que hagan decisión de fe en Jesucristo. Sí, mis hermanos, debemos todos de encargarnos del discipulado, dándoles, acompañándoles, enseñándoles las cosas básicas, las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos mandó que les enseñáramos. ¿Se recuerdan allá en Mateo la gran comisión? ¿Verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas, ¿verdad? Esa es tarea de nosotros, todos los discípulos del Señor, hacer discípulos. Enseñarle las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos mandó que les enseñáramos, para su crecimiento y desarrollo en su nueva vida espiritual como cristianos. Mis hermanos, es tarea de todos nosotros, enseñar, discipular a nuestros nuevos hermanos en Cristo. Por lo que veamos el problema que se genera en la iglesia primitiva a causa del crecimiento, porque donde hay personas, ¿qué es lo que sucede? Hay problemas. La iglesia está conformada por personas imperfectas, redimidas y perdonadas por Cristo Jesús, sí. Pero seguimos siendo humanos imperfectos, por lo que al igual que en la iglesia primitiva, surge en todas las iglesias el peligro de caer en el pecado de la murmuración. Por lo que definamos qué significa murmurar. Significa hablar entre dientes, a escondidillas, manifestando desaprobación o queja o enfado. Conversar en perjuicio de un ausente. Censurar o juzgar sus acciones. Como vemos, el murmurar es un mal muy propio de todos los humanos. ¿Quién no ha murmurado, mis amados? Pero tomemos en cuenta que la murmuración no agrada a Dios. Pues cuando murmuramos contra alguien en la iglesia, murmuramos contra Dios mismo. Éxodo 16:8 nos dice: vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Tengamos cuidado. Por lo que el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, ahí en el capítulo 2, versículo 14, nos dice: hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas. No murmuremos, mis hermanos. Por lo que oremos y pidámosle al Señor nos dé
nos libre de la tentación de murmuración, que como vemos y sigue siendo uno de los problemas, de los pecados más comunes en la historia de la iglesia. Por lo que Lucas no esconde este pecado, que estaba produciendo una división en la iglesia primitiva, ya que la murmuración, la queja, era que las viudas griegas eran desatendidas, estaban siendo ignoradas. Mis hermanos, en el contexto podemos ver que no era que estaban desatendidas. No era una desatención hecha con dolo o propósito por parte de los que distribuían y suplían las necesidades de las viudas, ya que la iglesia primitiva tenía en común todas las cosas. Tenían comunión, oraban juntos en el templo y por las casas, tenían edificación los unos con los otros, pero la murmuración aparece. Debemos tener en cuenta que no se trató de un conflicto racial. Esto no fue una demostración de antisemitismo, ¿verdad? Repito, la palabra griegos aquí significa los helenistas, es decir, los judíos de habla griega, formados en la cultura griega. Por otra parte, los hebreos eran los que todavía seguían desarrollándose detalladamente en la ley de Moisés, leyendo la Biblia en hebreo, en las sinagogas. Pues bien, ocurrió que se formó una discusión, una disensión entre estos dos grupos. Se ha calculado que el número de miembros de la iglesia en aquel entonces pudo haber llegado a los 25,000 personas. Y tenemos que destacar aquí que aquella iglesia primitiva no era perfecta. Oímos decir muchas veces que necesitamos volver a la iglesia primitiva, y que la iglesia primitiva era consciente del poder de Dios que actuaba en ellos, y que hoy nosotros solo estamos conscientes de los problemas. No, hermanos. Por eso es solamente una parte de la verdad. La iglesia primitiva sí tenía poder, como lo tiene la iglesia de hoy, pues ha persistido y el Señor la ha preservado, como ya hemos dicho, pero también tenía esa iglesia primitiva, tenía sus problemas. Podemos ver el alto nivel al cual el Espíritu Santo los había conducido. Fue interrumpido por el entrometimiento de una división y confusión satánica, la murmuración. Por lo que el reparto equitativo de los bienes materiales que primero caracterizó a la iglesia se dio ante el egoísmo de la vieja naturaleza humana. Y los griegos, evidentemente un grupo minoritario, se sentían desatendidos y pidieron que sus viudas recibieran igual consideración que las hebreas. Esta forma comunitaria de vivir no resultaba tan bien como lo era al principio. Y así por último, se toman acciones inmediatamente cuando llega a oídos de los apóstoles las medidas correctivas inmediatas para que se ministrara correctamente, en específico a las viudas, de las cuales la Escritura, en el Antiguo Testamento, nos enseña que nuestro Dios siempre ha tenido cuidado especial de ellas. Éxodo 22:22 y Job 31:16. Dios es defensor de viudas. Por lo que vayamos a la propuesta de los apóstoles, que al ver el problema, ¿cómo lo atendieron? Hermanos, en segundo lugar, la iglesia enfrentando los problemas firme en las prioridades. Vayamos a Hechos 6, versículo 2, que dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Quiénes eran los 12, hermanos? Los apóstoles, los líderes principales. Recordemos que la iglesia está en transición del liderazgo. Primero son los apóstoles, luego los representantes de los apóstoles, o sea, los padres de la fe. Luego estos empiezan a encomendar a los ancianos y obispos y pastores. Ya para el siglo II y III, la estructura de la iglesia comienza a tomar su forma y función. Dice la palabra: entonces
los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Ellos no tenían la respuesta, hermanos. Los apóstoles no son la respuesta al problema, pero destaquemos algo importante. Lo que llama la atención es que los líderes hacen partícipe de la solución a la congregación, toda la congregación. Los llamaron, los convocaron a ser partícipes de la solución. Eso es el gobierno democrático de la iglesia. Los líderes no impusieron, no impusieron su idea, sino convocaron a la multitud. Llamaron a una sesión, diríamos hoy, a una sesión extraordinaria de negocios. Miren, hermanos, está sucediendo y necesitamos, dicen los discípulos, esto es lo que está sucediendo. Les dijeron el problema y necesitamos colaboradores. Hermanos, necesitamos colaboradores. Los líderes ponen las prioridades y dicen, no es justo. En otras palabras, esto quiere decir que no estaban haciendo las cosas bien. La palabra justo significa que esto que estaban haciendo no agradaba a Dios, porque la prioridad del liderazgo es abundar en la palabra. Lo prioritario es que haya, como dice el Salmo 23, quien los pastoree, ¿verdad? En aguas de reposo. ¿Qué dice el Salmo? Me pastorearás en aguas de reposo, ¿verdad? Me llevará el pastor por pastos propios para las ovejas. Llevará a la congregación por buenos pastos. Las ovejas no comen cualquier pasto y no beben en cualquier lugar. Deben de estar seguros. En aguas de reposo me pastoreará. Por lo que el orden prioritario es servir en la enseñanza y la predicación. Eso los apóstoles lo dejaron prioritariamente muy claro. Efesios 4, 11 y 12 nos dice el apóstol Pablo más tarde. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los apóstoles, hermanos, creían que no debían desistir de impartir la enseñanza de la palabra de Dios. Creían que era muy importante continuar en esa labor. Sabían que si la descuidaban para servir a otras cosas, eso sería en decremento del evangelio. Ellos debían pasar tiempo en la oración y en el estudio de la palabra de Dios, como ahora. Todos los que nos dedicamos a que el Señor nos ha llamado a pastorear una grey, debemos de esforzarnos en oración continua por la iglesia. Debemos de esforzarnos en el estudio continuo de la palabra de Dios. Y es importante que toda la iglesia reconozca esta necesidad de la enseñanza bíblica en la actualidad y la necesidad de contar con personas que se dediquen plenamente a esta tarea. Por eso debemos de orar, hermanos, por aquellas iglesias que no tienen pastor. Oremos por ellos. Gracias a Dios que el Señor nos ha permitido estar pastoreando esta pequeña comunidad hasta que Él lo tenga así designado. Hermanos, ¿qué pasaría si el Señor nos llama? ¿Quién predicaría la palabra del Señor? Debemos de preocuparnos por ello. Y si tenemos pastor en la iglesia, debemos de orar por él. Oren por mí, hermano. Yo necesito mucho de la oración de ustedes. Porque de otra manera los creyentes resultarán afectados por carecer de guía espiritual. Quizás hay algunos que dicen que los sermones del hermano no me llenan. No, hermano, no busco llenarlos, busco darle la palabra de Dios y que la meditemos. Y si hay algo que no estás de acuerdo, platícalo conmigo. No murmures, platícalo.
para gloria de Dios. Hermanos, seamos esa iglesia firme en las prioridades y participemos. Dice Hechos 6, 3 al 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los 7 hombres tuvieron que ser nombrados debido a la crisis que se había presentado. Los apóstoles creyeron que era importante que ellos no tuvieran que llevar la responsabilidad de estos detalles, para poder así dedicarse más a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Ahora observemos los requisitos espirituales que estos 7 hombres debían de tener. Iban a asumir el cargo de la distribución diaria de los recursos materiales. Constituyen un útil recordatorio para el ejercicio de las labores similares en la iglesia de nuestro tiempo. Los hermanos y hermanas de benevolencia, de servicio. Por lo que debemos decir que el cargo de diácono requiere espiritualidad, sabiduría y oración. Estos hombres tenían que ser hombres de reconocido testimonio y prestigio en la congregación. Su conducta tenía que ser intachable. El segundo requisito fue que estos hombres debían ser llenos del Espíritu Santo. Debían de estar controlados por el Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo en su carta allá a los Efesios capítulo 5, verso 18, ¿verdad? Que debían de ser llenos del Espíritu Santo. Además, debían ser hombres llenos de sabiduría. Debían ser espirituales y capaces de realizar una aplicación de la verdad espiritual en la vida práctica, en la vida cotidiana. Eso era de suma importancia. Es que el hecho de que asumir el cargo de la distribución diaria podría inclinarse a tener una visión desproporcionada de las cosas. Por tanto, era de la mayor importancia que los diáconos fueran hombres que viesen estos asuntos desde el punto de vista espiritual. Mi hermano, todo cargo en la iglesia es importante y es asunto 100% espiritual. Veremos que uno de estos diáconos, Esteban, cumplía los requisitos exigidos. El versículo 10 nos dice que sus oyentes no les fue posible resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Tenía una verdadera convicción, era un hombre lleno de fe. No solo tenía la fe salvadora, sino que también poseía la fe necesaria para cumplir su misión. Una fe que testificaba. Lo importante no era la cantidad de su fe, sino el objeto de su fe. Nos enteramos según el versículo 8 que Esteban estaba lleno del poder de Dios. Esto fue, pues, la clase de personas elegidas como diáconos. Por lo que oremos por nuestros próximos diáconos, servidores del Dios vivo y verdadero y de su iglesia. Consideremos en tercer lugar, hermanos, cada quien enfocados y comprometidos en servir al Señor y a la iglesia. Hechos capítulo 6, versículo 4. Dijeron los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa sería el deber y compromiso de los apóstoles. Enfocados, persistiremos, trabajaremos continuamente y con todas nuestras fuerzas en el ministerio de la oración y en el ministerio de la palabra. Recordemos, hermanos, los apóstoles deberían de invertir muchas horas en el estudio del Antiguo Testamento, además de orar por la iglesia, y deberían de aplicar sus enseñanzas emanadas del Antiguo Testamento, de las Santas Escrituras. Deberían de relacionarlas a la nueva vida en Cristo, a la vida de la iglesia. Recordemos que la iglesia estaba en transición y deberían enfocarse y persistir en la oración y el ministerio de la palabra. En cuanto a los demás colaboradores, nos dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro,
a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. No podemos decir más en cuanto a los últimos 5 hombres que mencionan esta lista, ya que no son citados más en la Biblia. En cambio, veremos que los primeros 2, Esteban, fue defensor de la fe y primer mártir de Jesucristo, y Felipe, gran evangelista. Serán mencionados nuevamente en el libro de los Hechos. Pero todos estos hombres fueron sobresalientes en la iglesia primitiva, amados del Señor, que se involucraron en la obra de Dios y mostraron con sus hechos su amor a Dios y su amor a la iglesia. ¡Qué hermoso! Pues sirvieron hasta su muerte algunos de ellos. Aunque fueron hombres elegidos para distribuir los alimentos y servir las mesas, según los requisitos que ya vimos para tal oficio, evidentemente y principalmente eran hombres espirituales, de mucha bendición, y así fueron reconocidos. Porque al servir a nuestros hermanos en la iglesia, servimos a nuestro Dios. Versículo 6 nos dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hermanos, el texto nos dice que lo primero que hicieron los apóstoles cuando les presentaron a estos discípulos, a estos prospectos, lo primero que hicieron fue pedir a Dios confirmación y paz. Oraron al Señor. Luego les impusieron las manos. A veces parece que se les da un aspecto muy ceremonial y misterioso, aún casi mágico, a la imposición de manos. Yo aún recuerdo cuando me ordenaron como pastor, me impusieron las manos. Hermanos, en Levítico podemos ver la imposición de las manos simbólica en los sacrificios, ya que el pecador ponía su mano sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado y confesaba sus pecados. Eso quería decir que el animal que iba a ser ofrecido ocupaba el lugar del pecador. La ofrenda era identificada con el pecador. Cuando los apóstoles pusieron sus manos sobre la cabeza de los diáconos, eso quería decir que ahora los diáconos iban a ser sus compañeros. Estarían juntos en este servicio a Dios y a su iglesia, por lo que se identificaban con ellos totalmente en su compromiso en el trabajo de la buena obra, la obra del Señor, la obra de su iglesia. Este acto, hermanos, designaba a estos hombres como apartados para este oficio y denotaban su compañerismo en las cosas de Cristo y su posición como representantes del cuerpo de Cristo, de la congregación de creyentes, de la iglesia. Era un privilegio y es un privilegio. Perdón. Observemos también que esto era más que un servicio social. Estos hombres eran más que un servicio social. La iglesia se hacía cargo de los suyos y creemos que eso aún debe realizarse el día de hoy. La iglesia primitiva tenía un programa para los pobres, pero aparentemente incluía solo a los miembros de la iglesia. La iglesia actualmente también debemos de cuidarnos y persistir en ello, cuidar de nuestros hermanos en necesidad, como Dios cuida de los suyos. Para eso nos puso en la iglesia, para que nos cuidásemos y nos amásemos los unos a los otros. Gracias damos a Dios por el ministerio de benevolencia en nuestra iglesia Maranata. En este tiempo que hemos tenido tiempos difíciles, algunos de los hermanos, ellos han permanecido constantes, sirviendo y auxiliando a nuestros hermanos en necesidad. Dios bendiga a nuestros hermanos del ministerio de misericordia y benevolencia.
y a la iglesia que ha estado colaborando para que este ministerio continúe y sea de bendición para algunos de nuestros hermanos. Ahora vayamos al versículo 7 de este capítulo 6 de Hechos. Dice al texto: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Todavía en el día de hoy es importante que la palabra de Dios crezca, hermanos. Y nos falta mucho por hacer. Ese es el propósito y ministerio de la iglesia actual, como hemos visto en los sermones anteriores, porque es nuestro deseo sincero que la palabra de Dios se difunda cada vez más y seamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, no pasemos por alto la última parte del versículo que dice: también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, muchos de los sacerdotes judíos se convirtieron al Señor por el ministerio de la palabra de los apóstoles, pero también por el testimonio y el Espíritu Santo obrando en la iglesia. También es seguro que algunos de ellos estaban sirviendo en el templo cuando el velo o la cortina del templo se rasgó, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado allí en la cruz del Calvario. ¿Se recuerdan? El lugar santo quedó al descubierto del lugar santísimo. Se rasgó en dos el velo del templo, del cielo hacia abajo, en el momento en que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Muchos de ellos deben haberse convertido a Cristo después de esa experiencia. Pero seguía el poder del Espíritu Santo trabajando como lo ha estado haciendo hasta el día de hoy, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, guiándolos a toda verdad. Por lo que nuestro enfoque y compromiso, hermanos, es con Dios y con la iglesia. Participemos para la gloria de Dios y que el mundo se arrepienta de sus pecados y venga y encuentre la salvación, vida nueva y eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras estos hechos históricos, Señor, relatados en tu palabra. Crecía tu palabra y sigue creciendo, Señor, y llegó hasta nuestros tiempos y nos alcanzó tu gracia. Gracias, Señor, por ello, porque hemos recibido tu palabra y por medio de la cual entendemos la salvación que Jesucristo nos otorgó. Te pedimos, nuestro Dios, que nos permita seguir avanzando como iglesia, que tu cuerpo sea lleno de tu Espíritu Santo y que todos juntos, unánimes, seamos de un mismo sentir, para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Bendice a mis hermanos. Llama a aquellos que tienes que llamar para este servicio especial del diaconado. Bendice a toda tu iglesia con los dones y talentos que tú les has dado a cada uno de mis hermanos en Cristo. Perdóname, Señor, si he fallado en tu palabra. Ayúdame a ser persistente en ello. Te lo ruego, Señor, con humildad y respeto. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos próximamente. Amén.